Semana muy movidita en cuanto a política migratoria en los Estados Unidos. Donald Trump acaba de firmar la ley de enemigo y además ha estado circulando en medios de relevancias como el New York Times y el Miami Herald que en estos momentos en la mesa del presidente se está llevando a discusión la inclusión de países como Cuba y Venezuela en una lista roja que dejaría sin ninguna posibilidad de obtener visados para los Estados Unidos a ciudadanos cubanos y venezolanos. Dígase visa de turismo, visa de trabajo, visas humanitarias, visa de cualquier tipo, pero aquí la palabra de orden es visa, porque se ha formado una confusión increíble y han empezado a mezclarlo todo. Que si los cubanos que viajen a Cuba y se llega a firmar esta ley, pues quedarán varados, imposibilitados de regresar a los Estados Unidos. Que si los cubanos, que también son ciudadanos españoles, tampoco podrán viajar. Esto tenemos que separarlo un poquito. Lo primero es que se está hablando de visas para viajar a los Estados Unidos. Esto para nada afecta a los cubanos que ya hoy residen en los Estados Unidos. En cuanto a la suspensión de viajes entre Cuba y los Estados Unidos, sí, pudiera pasar en algún momento, pero no es directamente proporcional a la inclusión de Cuba en esta lista. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que puede ser que, por ejemplo, en una semana, finalmente Cuba quede incluida en esta lista. Automáticamente, los cubanos ya no podrán recibir ningún tipo de visado para viajar a los Estados Unidos. Incluso, pudiera ser que aquellos que ya tengan hoy un visado, pues les sea invalidado. Pero no significa que automáticamente los vuelos Cuba-Estados Unidos van a quedar cancelados. Estados Unidos puede suspender la entrega de visado a cubanos, pero mantener los viajes para aquellos residentes o ciudadanos que puedan seguir viajando. Ahora, es cierto que desde la lógica humana, como van pintando las cosas, y si estamos viendo que Cuba será incluida en una lista roja por considerarse un enemigo peligroso para la seguridad de los Estados Unidos, cabría pensar que ciertamente los vuelos Cuba-Estados Unidos podrían quedar totalmente cancelados. Pero esto sería otra medida que la administración Trump tendrá que tomar de manera independiente, lo cual no ha sido anunciado ni mencionado por ningún medio en cuestión. Y hacia aquí quiero dirigir mi análisis. Si en algún momento Estados Unidos decidiera cancelar los vuelos con Cuba, esto no es automático ni se hace de la noche a la mañana. No me imagino que el presidente Donald Trump saque un memorando que diga suspendido los vuelos desde y hacia Cuba y automáticamente pues llamen a los aeropuertos a decir, vamos, ningún avión puede despegar. Todo el que esté en el aeropuerto para atrás que por aquí no pasa nadie. No, señores, tampoco estamos en una situación de emergencia internacional ni de catástrofe para tomar medidas tan drásticas. Así que todo ese terror infundado de que los cubanos residentes que viajen a Cuba en estos momentos se van a quedar varados y que ya no podrán regresar a los Estados Unidos, creo que no tiene ningún sentido. Si en algún momento se llegaran a suspender los vuelos entre Cuba y Estados Unidos, cosa que vuelvo y repito, no se ha dicho, y esto no es incluir a Cuba en esta lista roja. Pues si usted tiene su residencia o su ciudadanía americana y está de visitas en Cuba al momento de emitirse una orden presidencial como esta, pues se le daría un tiempo prudencial para que pueda regresar a los Estados Unidos. El mundo no creo que funciona de manera tan arbitraria y caótica, así que tenemos que bajarle una rayita al nivel de paranoia. Y vamos a caer ya más en detalle a qué es lo que significaría realmente que Cuba sea incluida en esta lista roja, algo que no creo que afecte para nada a cubanos ya residentes y ciudadanos en los Estados Unidos. Y vamos a hablar un poquito de esos cubanos españoles y ciudadanos cubanos que residen hoy en terceros países. También se les negará el acceso a los Estados Unidos a través del visado, como aseguran muchos. Bueno, como esto sería una orden que todavía no ha sido firmada y publicada, sino que se espera que sea aprobada en las próximas semanas, pues realmente nadie tiene la última palabra, ya que no conocemos su contenido exacto. Así que vamos a hacer lo que a mí me gusta hacer. Vamos a las fuentes originales que publicaron la noticia, los que sí aseguran haber tenido acceso de alguna manera aparte del contenido de esta orden, y vamos a leer juntos, ustedes y yo, y a tratar de interpretar lo que ellos están diciendo.
para que usted no tenga que creer lo que yo le digo ni lo que le cuentan otros, sino que pueda leer y sacar sus propias conclusiones. Vamos a leer lo que está diciendo el USA Today bajo el título "La administración Trump planea una nueva prohibición de viajes. ¿Quiénes podrían ser afectados?". Y dice así: la administración Trump está trabajando para finalizar una prohibición de viajes que impediría a los ciudadanos de una lista roja de países ingresar a Estados Unidos, dijeron funcionarios a The New York Times y Reuters. La prohibición se enmarcaría en una orden ejecutiva firmada por el presidente el 20 de enero titulada "Protección de Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras", destinadas a abordar las amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública. Y ya estamos viendo que Donald Trump acaba de firmar la ley de enemigo que se enmarca en este grupo de medidas de las que están hablando. La orden afirma que protegerá a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que intenten cometer ataques terroristas, amenazar nuestra seguridad nacional, adoptar una ideología de odio o explotar de otro modo las leyes de migración con fines malévolos. Le dio al secretario de Estado Marco Rubio, a la fiscal general, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y a la directora de Inteligencia Nacional un plazo de 60 días a partir de la orden, en aproximadamente 2 semanas, para indicar dichos países y promulgar la prohibición. Así que sí creo que esto va a estar sucediendo en las próximas semanas. Y aquí el USA Today aclara: no se ha tomado ninguna decisión sobre posibles prohibiciones de viaje y cualquiera que afirme lo contrario no sabe lo que está hablando, dijo un funcionario de la Casa Blanca a USA Today en un comunicado enviado por correo electrónico. El Departamento de Estado, por su parte, está revisando todos los programas de visa según lo dispuesto en la orden ejecutiva, dijo un portavoz a USA Today. El portavoz se negó a hacer comentarios sobre deliberaciones o comunicaciones internas. Según los informes, el borrador identifica a los países de la lista roja como Sudán, Venezuela, Somalia, Siria, Yemen, Irán, Libia, Cuba y Corea del Norte. Hasta aquí 3 cosas importantes. Número 1. Hasta ahora esta orden no ha sido aprobada, pero sí se asegura que está bajo discusión y que deberá salir en las próximas semanas. Número 2. En todo momento se hace referencia a visados. Personas, ciudadanos cubanos y venezolanos que viven fuera de los Estados Unidos y que quieran viajar con visa de turismo fundamentalmente u otro tipo de visado. Para nada afecta a residentes o ciudadanos americanos. Otra cosa sería si se decide cancelar los vuelos entre Cuba y Estados Unidos, pero como ya vimos, no es de lo que se está hablando en estos momentos. Y número 3, no está claro si aquellas personas que poseen en estos momentos un visado de entrada múltiples por varios años, pues lo vayan a perder si esto llegara a entrar en vigor. Ahora vamos a una segunda parte. Hay quien dice que esto va a aplicar para todo ciudadano independientemente de su lugar de residencia. Es decir, que si usted es cubano o venezolano, aunque viva en otro país, también se le negará la entrada a los Estados Unidos, y sé que esto tiene muy preocupados sobre todo a los cubanos españoles. Pues le voy a poner aquí en pantalla lo que está diciendo el Miami Herald, pues es exactamente lo que yo pienso, basándome un poquito en la lógica, aunque claro que esto también es un poco especulativo. Y dice así: la pregunta será, ¿quiénes están en la lista? ¿Hay excepciones en esta nueva orden ejecutiva para categorías de extranjeros? ¿Existe algún programa de excepciones?, preguntó Weisen. En versiones anteriores, promulgadas durante la primera administración Trump, se implementó un procedimiento para solicitar excepciones, aunque pocas se concedieron. La versión operativa reduciría dramáticamente las opciones de apelación. Las fuentes indicaron que los cubanos o venezolanos residentes en terceros países con una segunda ciudadanía podrían evitar la prohibición. Esto para mí tiene mucha lógica. Lo que creo que está considerando esta fuente, y que yo comparto también, que pudiera estar sucediendo es lo siguiente. Usted está, por ejemplo, residiendo en México, pero solo tiene permiso de residencia en ese país o en cualquier otro.
Pues usted, para pedir un visado para los Estados Unidos, va a hacerlo como ciudadano cubano y por tanto, si esta ley entra en vigor, tampoco tendrá el derecho por el momento de obtener una visa. Ahora, es una cosa muy diferente si usted vive, por ejemplo, en Italia. Otro ejemplo, como pasa con muchísimos cubanos y ya tienen la ciudadanía italiana. Estoy hablando de un ejemplo, puede ser ciudadanía alemana, francesa, otra ciudadanía además de la cubana. En este caso, usted no solo vive fuera de Cuba, sino que es ciudadano, por ejemplo, italiano, y estaría en todo su derecho de aplicar como ciudadano italiano y viajar con su pasaporte italiano. En ese caso, sí pienso como Miami Herald que pudiera aplicar una excepción. Ahora, ojo los ciudadanos cubanos españoles. Si leemos aquí, el Miami Herald está diciendo residentes en terceros países con una segunda ciudadanía. Es decir, está considerando dos condiciones para esta excepcionalidad: tener una segunda ciudadanía y residir en un tercer país. Así que si usted tiene la doble ciudadanía española, pero reside dentro de Cuba, no creo que pudiera aplicar para esta excepcionalidad. Ahora, esto es lo que yo interpreto con la poca información que tenemos hasta ahora. La última palabra y la verdad la sabremos cuando salga ya publicada esta orden presidencial, si verdaderamente llegara a ser aprobada durante las próximas semanas. Por ahora seguiremos atentos a las noticias y yo me despido de ustedes hasta un próximo video. Dios los bendiga.